Yo diría que ahora mismo el riesgo es no tener Bitcoin. Bitcoin ha venido para ofrecer futuro financiero mucho más independiente a las personas. Never sell your Bitcoin. Realmente Bitcoin la gente está empezando a entender, grandes bancos, grandes gobiernos incluso. Se está descubriendo a todo el mercado lo que es el Bitcoin como una nueva clase de activo. Estamos viendo que países como El Salvador es moneda de curso legal. Tú puedes pagar con Bitcoins en la carnicería. Entré en todo este ecosistema de las criptomonedas gracias a mi interés por las finanzas y por la tecnología. Estamos viviendo cómo se está digitalizando el mercado financiero, el valor, el oro. ¿Esto llegará a un punto en el que todos lo estaremos utilizando? Eso no es que sucederá, eso ya está sucediendo. Si todo el mundo quiere un bien escaso, ¿qué pasará con el precio? Porque cuanta más gente quiera, más va a valer. No sabemos cuánto va a valer Bitcoin dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un año, pero sí que es cierto que si vemos hacia atrás hay algunos patrones que se repiten. Cuando esa regulación permita también todos los bancos a vender Bitcoin, ¿qué va a significar? No estamos nada más que en el principio de una nueva industria que ha venido a revolucionar la manera en la que concebimos el valor digital. Y te puedes descargar Binance y puedes tener al menos un acceso al mundo del dinero digital. ¿Podemos establecer que en 2025 es una tendencia? ¿Esto va a seguir tirando hacia arriba o va a haber un momento en el que tire hacia abajo? Por el contexto que nos encontramos, tanto macro como global, hay una cautela optimista. El horizonte es largo plazo, estamos hablando de 5 años. Entonces, lo que puede suceder... Javier, bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema fantástico que es Bitcoin. Bitcoin y mucho más. Y mucho más. Y además, tengo muchas ganas porque nunca he hablado del tema cripto en el podcast y lo hago contigo. Que preséntate para que la gente te conozca. ¿Quién eres tú, Javier? Pues soy Javier García de la Torre, soy el director general para Binance en España. Llevo ya dentro de la casa 2 años y medio. Mi background profesional es las finanzas. He estado trabajando en fintechs y también en banca digital en los últimos años. Y bueno, pues entré en todo este ecosistema de las criptomonedas pues gracias a mi interés por las finanzas y por la tecnología. Entonces descubrí pues en 2021, a principios de año, un poco todo lo que tenía que ver con Bitcoin muy en profundidad. Y gracias a eso pues acabé en Binance y la verdad que estoy muy contento. ¿Quién fue la primera persona que te habló de Bitcoin? ¿Te acuerdas? Pues yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Afortunadamente sí, pero también podía ser desafortunadamente también. ¿Sí? O sea, ¿fue una historia no de amor a primera vista? Fue de decisiones en un momento que consideras que son las correctas y bueno, al final lo que es para ti te encuentra. Pero en ese sentido, en 2011 trabajaba en un hedge fund en Londres y pues todos los compañeros del equipo de estrategia pues estaban hablando de Bitcoin. Bitcoin era el verano de 2011 y entonces de aquella era algo nuevo, muy novedoso. 2011. Y en ese sentido fui el único del equipo que no me embarqué en la aventura porque era bastante complicado en aquel momento, porque no era como es ahora con Binance mandar un Bizum, ¿vale? Así de fácil, sino que era mucho más complicado. Y luego pasaron 2 años más. En 2013 tuve la oportunidad de trabajar con un compañero que era de Venezuela, estaba en el equipo de producto y él llevaba invirtiendo en Bitcoin desde hacía menos 2 años y lo minuteaba, pero en ese momento estaba en otras cosas, no estaba para prestar atención a lo que era Bitcoin. Después, 4 años después, estaba haciendo un máster y ahí también tuve relación con el Bitcoin porque el profesor nos explicó, pues esto es blockchain, esto es Bitcoin y ahora vamos a hacer una prueba y los que queráis podéis comprar criptomonedas, ¿vale? Y esa fue la primera vez
que compré criptomonedas, que de hecho las compré en Coinbase y compré Ethereum. Ese fue mi primer contacto, pues en 2017. ¿Y te acuerdas qué precio tenía en ese momento Bitcoin, por ejemplo? Yo me acuerdo que empecé con poquito, le puse poco. El resto de la gente de la clase le puso mucho más, yo le puse poco. Y de aquella creo que estaba 300, una cosa así. Era, $300. sí. ¿Hoy a qué precio está? Pues hoy está 3.300. Wow. Hoy hablaremos de cosas muy interesantes, pero tú has dicho ya algo que me parece muy potente, que es en ese momento no le di importancia. Esa frase, en ese momento no le di importancia, puede que mucha gente ahora le esté sucediendo, ¿no? No le está dando importancia a algo que es real, que es tangible y que para ti, ¿qué significa dentro del panorama financiero? Pues la realidad lo estamos viendo en estos últimos meses, que por fin se está descubriendo a todo el mercado lo que es el Bitcoin como una nueva clase de activo. Y lo estamos viendo, pues este año ha empezado los ETF en Estados Unidos, se han aprobado. Por primera vez en menos de un año han sido capaces de captar el ETF de BlackRock, que es la mayor financiera de inversión del mundo. Ha tenido muchos, ha superado al ETF del oro. El ETF del oro que tiene muchos años, tiene más de 10 años, y Bitcoin, el interés del mercado por Bitcoin, pues en menos de 12 meses el ETF de BlackRock ya le ha superado. Es decir, en 12 meses, Bitcoin ha vivido una, digamos, fiebre del oro más grande que la propia fiebre del oro. La fiebre del oro digital. ¿Y eso dónde pone el activo dentro del mercado? Es decir, la gente entiende lo que es el oro, la gente entiende lo que es el SP500, la gente entiende lo que es la bolsa de valores, pero realmente Bitcoin la gente está empezando a entender, y por eso quiero decir grandes fondos como BlackRock, grandes bancos, grandes gobiernos incluso empiezan a entenderlo. Pues el mercado va ahora mismo siguiendo ese camino. Okay. Al final, la esencia de Bitcoin, como algunos inversores lo perciben como el oro digital, viene precisamente por la escasez. El Bitcoin es el primer activo de la historia que se crea con una cantidad fija. Los 21 millones de Bitcoins que están programados y que van a ser los que van a estar disponibles. No Ni va a uno haber más, ni uno menos. Ni uno más, ni uno menos. Y además, la forma en la que se ponen en el mercado sigue un ciclo, que es el ciclo del halving, es decir, cada 4 años se pone la mitad de bitcoins a disposición de la oferta. Entonces, eso realmente lo hace un activo escaso y al final sabemos, por las leyes del mercado de la oferta y la demanda, que la escasez tiende a valer más. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vemos? Vemos que no solamente es un inversor institucional que no podía entrar en Bitcoin porque no tenía el vehículo correcto y ha esperado 14 años para poder entrar, ¿vale? Sino que también vemos que hay países que también están adoptando Bitcoin, no solamente como reserva de valor. Estamos viendo que países como El Salvador es moneda de curso legal. Tú puedes pagar con Bitcoins en la carnicería. Entonces es un cambio de paradigma que se está abriendo en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los ámbitos del mundo. Estamos hablando de El Salvador, estamos hablando que países como Bután están incorporando a su fondo soberano bitcoins. Estamos viendo que hay interés también por parte del Fondo Soberano de Noruega en adquirir bitcoins o compañías que estén vinculadas con el bitcoin. Puede ser mineras, como puede ser en este caso MicroStrategy, que en ese sentido representa ahora mismo el cómo utilizar el Bitcoin dentro de la tesorería de una compañía, de tal manera que en vez de tener cash en dólares, se está empezando a tener esa caja en Bitcoins, y solamente MicroStrategy, por hacer ese cambio, ha sido capaz de revalorizarse más que la propia Nvidia. ¡Wow! Esto me lleva a un punto clave de esta charla,
que es el precio. Si todo el mundo quiere un bien escaso, si todo el mundo quiere algo que solo van a haber 21 millones y tú has dicho que hasta, bueno, han esperado 14 años los chicos grandes del barrio, que son los que realmente tienen dinero y poder para entrar ahí, ¿qué pasará con el precio? Porque cuanta más gente quiera, más va a valer. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Mójate, Javi. A ver, el mercado... Puedes hacer dos respuestas. Como director de Binance en España y la tuya personal, como quieras. No voy a disociar en ese sentido, porque vale. los que saben del mercado, porque ya muchos señores saben que el mercado es irracional más tiempo que lo que tú puedes ser solvente. Entonces, nadie sabe el futuro, no sabemos cuánto va a valer Bitcoin dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un año, pero sí que es cierto que si vemos hacia atrás hay algunos patrones que se repiten. Okay. Entonces, en ese sentido, oye, te puedes hacer, sobre todo, una planificación de cara al futuro, Vale. porque cuando estamos hablando de inversión, lo importante es que vayas poco a poco. Es decir, Bitcoin o los criptoactivos en sí es un activo de riesgo. Entonces, esto significa que no es para todo el mundo. Para poder entrar en Bitcoin y empezar poco a poco, en Binance puedes empezar a partir de 10 euros, ¿vale? Pero para empezar poco a poco, primero, tienes tu fondo de reserva, de emergencia, por si te pasa algo, ¿vale? Siguiente paso, ¿conoces dónde te vas a meter? ¿Sabes qué es el Bitcoin? ¿Sabes para qué se puede utilizar? ¿Sabes cómo puede funcionar en el futuro? Un poco orientarte con todas las herramientas, te puedes educar. Nosotros en Binance tenemos Binance Academy, recursos gratuitos para que cualquiera quiera, desde el principio, que es lo básico que es blockchain, hasta lo más complicado que es los árboles de Merkle, ¿vale? Que luego... ¿Hablaremos de ello? Hablaremos de ello. Joder. Porque sí que es cierto. No, de hecho. Los árboles de Merkle. Pues es como El Señor de los Anillos y otra trilogía de estas de 300 páginas, ¿eh? Bueno, al final el Bitcoin lo que ha hecho ha sido recoger todos los avances tecnológicos que había en los últimos 40 años para poder desarrollar este activo único y descentralizado. Este es un punto muy importante, el punto de la descentralización, el por qué se creó un activo así, donde no sabemos ni quién lo creó, ni cómo ha llegado a dónde ha llegado, ¿no? Quién está detrás, no existe o no es visible. De todo esto me gustaría hablar, porque es algo que también entra dentro de esta filosofía, ¿no? del Bitcoin en sí. Pero siguiendo con el tema del precio, no podemos, o podemos establecer, ahora Bitcoin está casi llegando a los $100.000, podemos establecer que en 2025 es una tendencia, según los patrones que tú ibas diciendo, ¿no? Y según todo lo que tú nos has dicho, alcista, es decir, esto va a seguir tirando hacia arriba o va a haber un momento en el que tire hacia abajo. Y con todo esto me gustaría que lo hablásemos desde una perspectiva macroeconómica, ¿no? O global. ¿Por qué se están dando estas situaciones ahora? ¿Por Trump? ¿Por la incertidumbre? ¿Por la inflación? ¿Por qué? Pues en ese sentido, lo importante es el precio de Bitcoin. No sabemos qué va a hacer en un corto plazo. Sí que es cierto que por el contexto que nos encontramos, tanto macro como global, hay una cautela optimista, ¿vale? Lo que sí que es cierto, y yendo atrás, la parte de que tiene que ver con los ciclos de Bitcoin, nadie que haya holdeado Bitcoin 4 años ha perdido dinero. ¿En la historia? En los 15 años que lleva Bitcoin. Entonces, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras, pero de alguna manera sí que es cierto que va muy ligado también al halving. Es decir, cada 4 años, que es el ciclo de Bitcoin, cada 4 años hay la mitad, o se generan bitcoins en la mitad de la cadencia. Por lo tanto, la recompensa que tienen los mineros. Correcto. La recompensa que tienen los mineros se reduce a la mitad. Okay. Por lo tanto, hay menos oferta.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando este año? Que se ha reducido a la mitad la oferta de Bitcoin. Por otro lado, hay un shock de demanda. Están los ETFs, está el apetito que está teniendo MicroStrategy, están los inversores retail que están volviendo porque también van persiguiendo el precio. Pues eso lo que genera es que el activo pues suba de precio. Entre en un rally alcista que se llama, ¿no? En un bull market. El bull market. Qué palabra, ¿eh? Los bulls y los bears. Los osos y los toros. Yo, en mi vida, soy bastante bullish, ¿no? No en el precio de Bitcoin, sino siempre tiendo al optimismo. Pero también veo que los grandes... ¿Cómo se llama? El hombre que hizo el mayor corto a la historia, ¿no? ¿Cómo se llama? El inversor. Soros. No. Hay una película que es sí. The Big Short. ¿No? Sí. Ayudadnos, por favor. ¿Cómo se llama Te lo digo ahora, ¿eh? Te lo digo ahora. The Big Short. Sí, porque yo me acuerdo porque siempre pone Michael tweets, Barry. Michael Barry. Siempre pone tweets y los borra. Tiene remorse. Exacto. Es decir, cuando hay alguien que ha ganado mucho dinero es porque se ha puesto en corto en un mercado como que iba hacia arriba sin parar, ¿no? Evidentemente no sabemos lo que va a pasar, pero como tú dices, hay una cautela optimista y bullish dentro del bull market. Explícanos qué es esto del bull market para que la gente lo entienda. Pues cuando hablamos del mercado, tiene tres tipos de comportamiento. La tendencia es alcista, es decir, que cada vez hay higher highs and higher lows, ¿vale? Es decir, cada vez los máximos son más altos y los mínimos también son más altos. Okay. Eso es alcista y alcista es bullish. Y va también acompañado no solamente de que el precio sube, sino que también el volumen de negociación también sube, ¿vale? Otro régimen de mercado es el transitorio, es decir, o sea, el mercado oscila en unos rangos, ¿vale? Entonces, cuando el mercado está así, pues está en modo transitorio. Y luego ¿Qué es de donde venimos? Precisamente es lo que sucedió de los máximos de marzo, donde llegamos a tocar los 73.000 en Bitcoin, pues ahí ha estado consolidando en un rango Bitcoin hasta que en el catalizador de la subida ha sido las elecciones americanas, que históricamente suele ser un evento que también afecta al precio, no solamente del Bitcoin, al precio del mercado. Al final, esto viene originado sobre todo porque quitas incertidumbre al mercado. Y entonces el capital espera a ver qué es lo que pasa, porque en un evento donde puede ganar un candidato u otro candidato, pues tienes que esperar al desenlace. Entonces, en el momento en el que ya ha sido claro cuál ha sido el resultado, el capital ha decidido dónde entrar, y lo que sí que hemos estado viendo es que en las últimas 3 semanas el comportamiento del precio del Bitcoin ha aumentado. Y en ese sentido, es tan importante que Trump, y hablemos del aspecto macroeconómico, haya ganado estas elecciones para que el precio haya subido. También él ha sido muy verbal en cuanto al apoyo a Bitcoin. Incluso también hablemos de eso, Elon Musk ha tenido un punto muy, muy importante dentro de esa campaña, y también es un gran abogado de las criptomonedas y de Dogecoin, etc. Hablemos un poco de esto. ¿Cómo lo ves tú? Pues en ese sentido sí que es cierto que el mercado era agnóstico de candidato, porque ambos candidatos, Trump y Kamala, se posicionaron pro cripto. Si bien es cierto que hubo un candidato que era más pro cripto que otro. Pero había acudido también a algunas conferencias, al Bitcoin Congress. Eso es. Y entonces sí que es cierto que no solamente es que te posiciones
a favor de un activo, sino que también es cómo lo vas a hacer. Entonces, en el momento en el que ahora mismo las perspectivas de la industria cripto es que no solamente se está hablando de que todos aquellos criptoactivos que sean minteados en Estados Unidos no van a tener impuestos, sino que también vas a impulsar políticas en las que consideras que es importante y es estratégico para tu país tener reservas de Bitcoin, de la misma manera que tienes reservas de oro, de la misma manera que tienes reservas de petróleo. Es muy heavy. ¿Vale? Entonces, la senadora Loomis ha presentado la iniciativa y el plan, al menos el que ahora mismo está publicado, lo que está poniendo encima de la mesa es en 5 años adquirir 1 millón de bitcoins, que representa un 5% de todos los bitcoins en circulación. Más presión para el precio para que suba. Bueno, el horizonte es largo plazo, estamos hablando de 5 años. Entonces, lo que puede suceder es que, bueno, si hablamos un poco de teoría de juegos, es cómo se van a posicionar el resto de los países viendo que Estados Unidos ha abierto los libros y está mostrando su estrategia de cómo quiere avanzar con esta reserva estratégica de bitcoins. Claro, es que eso significa también que los países de al lado no quieren quedarse atrás en ese sentido. Es decir, todo es como algo de una palabra que me gustaría entrar en ella y que tú nos definas, que es el FOMO. ¿Qué es el FOMO? En inglés, y perdón, porque sí que es cierto que usamos muchos palabras en inglés dentro y mucha jerga dentro de nuestra industria, es el fear of missing out. Vale. Es el miedo de perderte la subida. Vale. Es un poco lo que todos hemos experimentado con 15 años, no pudiendo ir a la fiesta y perderte la fiesta, ¿no? Es algo innato en el ser humano. Y eso también tiene mucho que ver a la hora de plantearte las inversiones y lo recalcamos mucho a todos los que entran nuevos dentro del ecosistema, dentro de Binance, es pon a prueba tus sentimientos porque tienes que tener la cabeza fría. No persigas los precios. Entra poco a poco. Controla tus riesgos. ¿Vale? Porque al final es inherente en el ser humano, porque sí que es cierto que es mucha parte de psicología del mercado, es el comportamiento del ser humano. Y la razón por la que las tendencias se repiten es porque tienes a personas detrás, y las personas, pues en los últimos 5.000 años, desde ese punto de vista, no hemos evolucionado mucho. Seguro. O sea, nos siguen atrayendo, nos siguen dando el temor que teníamos siempre en las mismas cosas, pero una de las cosas que estamos viviendo ahora o que se pueden plantear es las ganas de entrar en masa todo el mundo a precisamente eso, no perderse la fiesta. También lo que hablabas antes de que la confluencia del momento, ¿no? De decir, antes era muy difícil a lo mejor comprar un Bitcoin cuando a ti te lo dijeron en 2011, ahora es tan fácil como descargar de Binance o cualquier en tu dispositivo que tengas y comprar Bitcoin. Facilísimo. Para todo el mundo. Con la visibilidad que tú tienes y que tenéis desde Binance, ¿quién es la persona que se interesa por Bitcoin? ¿Es un hombre, una mujer, de mediana edad? ¿Quién es, viendo vuestras estadísticas, la gente que está ahí dentro? Pues sí que es cierto que hay un sesgo hacia un perfil demográfico 25, 40 años, hombre. Estamos hablando que el 60% corresponde a este perfil. Si bien es cierto que al final, desde 18 años estudiante hasta 80 personas jubiladas con la que cuando nosotros hacemos meetups con la comunidad de Binance, pues han venido, me acuerdo de las abuelitas en Sevilla que vinieron al meetup porque querían conocer al señor Binance. ¿En serio? Qué bueno. Entonces, ahí sí que es cierto que el perfil
también está más representado por la parte masculina que por la femenina. Tiene también sentido porque al final estamos hablando de que la industria de blockchain Web3 es la confluencia de dos ramas, que es la de la tecnológica y la financiera. Y ya en ambas ramas existe un sexo. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde Binance esa parte la tenemos muy en nuestro ADN y de hecho en el consejo de Binance pues tienes a la directora de marketing, que es Rachel, la fundadora de Binance, que es Roji, tienes a la directora global de legal, que es Eleanor, y son 3 personas de un equipo ejecutivo de 6. Entonces, en ese sentido, nosotros desde Binance sí que ponemos nuestro granito de arena para que por lo menos poco a poco vaya habiendo un poco de igualdad equilibrio. Javi, y en el sentido de la gente por la calle, tú como responsable de Binance, que podríamos decir que sería como un, para que la gente lo entienda, un banco cripto, ¿no? Donde tú puedes almacenar tus cripto y de un nivel de un gran banco en el mundo. Hay 3 o 4 exchanges que son top one en el mundo y uno de ellos es Binance. ¿Qué dice tu entorno? ¿Tu entorno te pregunta? ¿Tú ves como que la gente tiene interés y quiere saber más? ¿Te preguntan el precio? ¿Cuáles son las charlas que tienes? Pues depende del entorno. Mi padre y mi tía no. No saben ni lo que hago. Qué bueno. Pero sí que es cierto que pues el grupo de los que estudiamos el máster de Quant, sí que es cierto que pues hablamos un poco de qué es lo que pensamos, de cómo va el mercado, tenemos un poco ahí nuestras discusiones, porque al final sí que es cierto que esta industria levanta pasiones y al final eso también se ve reflejado en las discusiones. Otra pregunta que siempre hemos vivido, ¿no? El banquero es alguien que gana dinero. ¿Se gana dinero en Binance? Depende con quién te compares. Depende con quién te compares. Nosotros sí que es cierto que Binance como compañía somos muy competitivos a la hora de remunerar el trabajo de la gente, de los Binanceans, que es el nombre que tenemos las personas que trabajamos en Binance. Y en ese sentido sí que es cierto que llega un momento en el que cuando estás en Binance es más que un trabajo. Porque al final es una industria muy exigente donde estás rodeado de personas que están dándolo todo, que creen en la misión de hacer que el mundo cada vez permita que las personas puedan gestionar su libertad financiera. Y en ese sentido creo que tengo la suerte de estar rodeado de un equipo del primer nivel que hasta ahora no había estado. ¿Cuánta gente hay trabajando en Binance, más o menos, en el mundo? Pues a nivel global estamos hablando aproximadamente 5.500, 6.000. Porque sí que es cierto que al final, al ser una empresa global y la plantilla, pues de alguna manera también va evolucionando con las necesidades. Ahora mismo, en los últimos 2 años, ha habido mucho foco en inversión en compliance. Hay más de 700 personas que se dedican a compliance. Nosotros nos tomamos la regulación seriamente. Y en ese sentido te puedo hablar que en España, por ejemplo, nuestro equipo de compliance hemos triplicado la plantilla este año. Ese es un punto muy interesante también, Javi, la regulación. ¿Crees que ese es el monstruo final, el escollo final del mundo cripto? Una regulación clara, global, para todos los mercados, para que todo el mundo pueda estar ahí dentro de una forma fácil. Sería el monstruo amigo, porque al final la regulación es necesaria, porque necesitas un marco para poder desarrollar tu negocio de una manera clara, sostenible y que además te permita innovar.
Ok. Y nosotros desde Binance estamos en contacto con todos los agentes regulatorios a nivel global en todos los países donde estamos regulados, y hay una conversación en la que nosotros estamos a disposición de los reguladores para cualquier duda, cualquier consulta, porque sí que es cierto que ahí tenemos que ir todos de la mano, no solamente el regulador, sino también la industria. Y sí que estamos viendo que hay esfuerzos a nivel global en todas las jurisdicciones. Creo que en Binance tenemos la suerte de poder contar con jurisdicciones en todos los continentes. Uh-huh. O sea, si empezamos por Latinoamérica, tenemos México, Salvador y ahora Argentina. Uh-huh. En Europa tenemos Suecia, Lituania, Polonia, Italia, Francia y España. Okay. Después tenemos en MENA pues Abu Dhabi y Dubái y Bahrein. Uh-huh. Después en África está Sudáfrica, y en Oceanía Australia. Uh-huh. Y después este año también hemos conseguido la India, Filipinas y Japón. Me queda alguna porque estamos ahora mismo en 20. Wow. ¿Vale? Y en ese sentido, cuando esa regulación permite también que haya muchos más players en el mercado, que se meta el Banco Santander, la Caixa y todos los bancos a vender Bitcoin, ¿qué va a significar? Va a significar, como en los podcasts, que hay muchísimos más podcasts y el mercado es fantástico porque cuantos más haya, más anunciantes vendrán y más gente lo escuchará, o cómo lo vives tú? Lo vivimos de manera muy positiva, porque nosotros queremos que haya más players en el mercado. Uh-huh. Porque al final no solamente estamos nosotros, tiene que estar el resto. De tal forma que si no hay más competencia, el mercado no crece. Y también es una cuestión de números. Uh-huh. ¿Qué prefieres tener? ¿Una parte grande de una tarta pequeña o una parte un poco más pequeña pero de una tarta mucho más grande? ¿Y eso va a suceder? ¿Va a suceder que el Banco Santander va a ofrecer Bitcoin? Si hacemos caso a lo que se está publicando, es que sí. Vas a poder comprar desde la app del banco en 2 clics Bitcoin. Qué locura. Tengo muchas preguntas, Javi. A lo mejor no nos vamos de aquí hasta pasado mañana, pero hemos hablado de Bitcoin. Pero hay 8.000 criptomonedas. ¿Cuántas criptomonedas hay? Si contamos todos los meme coins que están saliendo, 50.000 a cada minuto, no, pero nosotros en Binance a día de hoy estamos entre los 340 tokens listados. Okay. Al final también cuando un token se lista en Binance hay un comité que se encarga de seleccionar y de auditar el proyecto, entiendo. Seleccionar los proyectos de tal manera que, bueno, que hay que dar también unas garantías, o sea, pues, que haya un equipo detrás sólido, que el proyecto tenga tracción, que exista una comunidad. Hay muchos parámetros, ¿vale? para poder listar un token en Binance, y en ese sentido pues estamos en los 340, 350 tokens. Ok, hemos hablado de Bitcoin y mucha gente pone, y medios de comunicación también, dentro de un mismo saco todo el entorno cripto, cuando las características que tú has hablado de Bitcoin, que has dicho que es un bien escaso, que hay 21 millones, que hay unos patrones, que cada 4 años sucede cosas que no sabemos quién lo ha hecho, que es totalmente descentralizado, es único dentro de ese entorno de criptomonedas, pero lo metemos todo dentro. ¿Por qué? Porque es más fácil de entender cuando no estás en el detalle. Entonces sí que es cierto que para una gran audiencia las criptomonedas representan un ente único. Pero como tú habías comentado, en el momento que entras al detalle, pues ves perfectamente que hay proyectos, como puede ser el de Bitcoin, que está justamente poniendo el foco en la utilidad de reserva de valor y intercambio descentralizado. Luego tienes proyectos como Ethereum, que están más enfocados a crear contratos inteligentes y finanzas descentralizadas, que no tiene nada que ver
como tanto por la parte de utilidad como propuesta de valor. Luego tienes Solana, que pues, es una blockchain que apuesta por la escalabilidad, muchas transacciones muy baratas. Entonces, al final, cada proyecto va buscando su sitio, sobre todo enfocándose en un tipo de industria, en un tipo de mercado, y justamente también eso es lo que el mercado valora o aprecia dependiendo de cómo evolucione cada proyecto. Claro, entonces el hecho de convertirte en un experto no es un experto. Es decir, es como si comparásemos manzanas con calabazas. Es decir, no tiene nada que ver el tipo de agricultor que sabe perfectamente cómo hacer pues, que los árboles de las manzanas den más manzanas con un tío que esté cultivando sandías. Así es, y de hecho esto ya está solucionado en los activos tradicionales, en tanto en cuanto a pues la bolsa, los valores de bolsa se distinguen por verticales. Pues tienes la vertical de automóviles, la vertical de utilities, la vertical financiera, Sí, energético. la tecnológica. Pues eso mismo también ya hay, vamos a llamarle, taxonomía de distintas verticales en la que puedes empezar a agrupar distintos proyectos. Y eso en Binance lo tenemos porque sobre todo se ve muy bien si lo ves desde la web, debajo del ticker pone si hay una o dos tags que vienen con la taxonomía de cada proyecto. Pues Layer 1, Layer 2, ¿vale? Que bueno, eso Layer 1 se le llama a lo que es la blockchain base, ¿vale? Y Layer 2 es cuando desarrollas un proyecto que utiliza la Layer 1 como base. Pues hay muchos proyectos de Layer 2 ahora mismo con Ethereum, ¿vale? Pues porque históricamente había pues un incremento importante en el gas y entonces se han buscado alternativas para que se pueda escalar proyectos dentro de Ethereum poniéndole una capa más. Y ya se está hablando de capa 3. Entonces, al final, no estamos nada más que en el principio de una nueva industria que ha venido a revolucionar la manera en la que concebimos el valor digital. Esto es una gran frase y es una frase que de otra forma también he escuchado en el podcast con Bernardo Hernández. Bernardo, fundador de 20, fundador de Idealista, uno de los primeros españoles que estuvo trabajando en Google como director de Google Maps Worldwide. Él decía que cualquier activo digitalizable en un futuro se digitalizaría. Se digitalizaría el arte, se digitalizaría el dinero, se digitalizaría tu trabajo, si se puede digitalizar. Entonces, estamos viviendo cómo se está digitalizando el mercado financiero, el valor, el oro. Esto llegará a un punto en el que todos lo estaremos utilizando. ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestra perspectiva? Es decir, ¿habrá lo que se dice una adopción masiva de esta tecnología? Que ese es el punto, yo creo, clave para que esté en nuestro día a día, ¿no? Que vayamos a comprar pan y compremos con una criptomoneda. ¿Esto sucederá? Eso no es que sucederá, eso ya está sucediendo. O sea, nosotros lo vemos porque en Binance somos una plataforma donde no solamente puedes hacer trading, comprar y vender criptomonedas, sino que también puedes pagar a otra persona con criptomonedas. Y el caso de uso que nosotros vemos de forma más recurrente es el de las remesas. Cuéntame eso. Las remesas es un mercado que tradicionalmente, cuando una persona de Latinoamérica viene a trabajar a España, ¿vale? Pues empieza a enviar dinero a su país de origen. ¿Vale? Entonces, como está funcionando de una manera tradicional, es que si mandas 100 euros, solamente en comisiones estamos hablando de un promedio de un 6-8% que se queda por el camino. Y cuando mandas ese dinero, tarda entre 3 y 5 días en llegar. ¿Vale? Utilizando Binance, con Binance Pay, estamos viendo que nuestros usuarios son capaces de pagar de manera instantánea, utilizando stablecoins o utilizando cripto, desde España hasta Latinoamérica. Eso está pasando ya. Claro, eso es un cambio de paradigma brutal. Un caso de uso real.
Claro, una persona que esté perdiendo todo ese poder adquisitivo de dinero en esa transacción, directamente tiene que utilizar la alternativa. ¿Eso está sucediendo? Eso está sucediendo. Y no solamente por la parte que tiene que ver con el mercado de remesas, sino que también es una oportunidad única para también bancarizar a más de 1.700 millones de personas que no tienen forma de acceder al dinero, pero sí tienen un teléfono móvil y ven TikTok y ven Instagram y ven las noticias. Qué bestia. Entonces, eso, ¿eh? de la misma manera, tú te puedes descargar Binance y puedes tener al menos un acceso al mundo del dinero digital. Y puede ser que se hayan saltado el paso intermedio que era el banco. Es decir, que han pasado de no tener banco y cuando habían bancos no poder acceder a bancarizarse directamente a un entorno digital. Sí, pero también es cierto que al final todo se complementa. Es decir, Binance somos una plataforma de un ecosistema, sobre todo cripto, utilizando la tecnología blockchain para nuestras soluciones, pero el mundo fiat existe, existió y existirá. Entonces, estamos ahora justamente viendo de qué manera conviven todas las soluciones. Cuando hablas del el dinero fiat, es la moneda fiduciaria, el euro, el dólar, la economía que todos tenemos en la cabeza, que hemos vivido durante siempre, ¿no? Pero explícanos si es que tienes visibilidad de ello y sabes el momento en el que Estados Unidos, por ejemplo, pasó de no tener el dólar establecido con el patrón oro, y cuando hubo ese momento en el que no había, si habían tantos dólares, había tanta reserva en oro y todo iba a la par, y llegamos a un punto, que es el que estamos viviendo ahora, donde se está imprimiendo dinero y se está viviendo en una situación donde la inflación está matando nuestro poder adquisitivo. ¿Dónde está el punto de Bitcoin, o cuál es filosóficamente hablando, para resguardarnos de todo esto? ¿Es algo que nos puede resguardar realmente? Es decir, yo puedo pensar en me compro una casa y se la dejo a mi hija porque esto será una reserva de valor para mi hija. ¿Puedo pensar lo mismo en compro un Bitcoin y se lo dejo a mi hija porque será una reserva de valor? Muy buena pregunta, porque volvería a los básicos. Es decir, al final, ¿cuándo se creó Bitcoin? Bitcoin empezó a funcionar en el año 2009, en plena crisis global, ¿vale? Probablemente esa etapa de la historia es cuando justamente se empezó a imprimir, ¿Vale? a incrementar la masa monetaria, y eso es lo que ha hecho que el Bitcoin se considere como un activo de reserva de valor. Entonces, al final, los activos son distintos, es decir, cuando tú tienes dinero fiat, pues es un tipo de activo. Cuando tú tienes una casa, ese es otro tipo de activo. Cuando tú tienes un coche, pues es otro tipo de activo, una acción, ¿vale? Entonces, al final sí que es cierto que el mercado en sí, si no recuerdo mal, en todo el mundo, todo el valor de todos los activos del mundo son 900 trillón. ¿Vale? A día de hoy, el mercado cripto es 3.2 ahora, más o menos. Que ha superado a la plata, por ejemplo. Efectivamente. Ha superado a la plata, ha superado a Aramco. Ahora mismo, mientras estamos hablando, la última vez que estuvimos viendo la tabla con el equipo, estaba por encima del Bitcoin Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, Apple y el oro. Eso, para que la gente lo entienda, es la cantidad de dinero que se ha metido ahí dentro, ¿no? Dicho mal y pronto. Es lo que es el valor que le da al mercado a ese activo. Es decir, ¿cuánto vale, cuánto vale Apple? Pues Apple vale
todas las acciones que existen de Apple multiplicado por el precio de la acción de Apple. Eso es lo que vale Apple. Pues ahora mismo está en 4 trillion, más o menos. ¿Vale? Pues eso lo haces con todos los activos del mundo y solamente hay 6 por encima del Bitcoin a día de hoy. Y eso me vuelve a entrar dentro de mi mente y de mi corazón el FOMO de yo quiero un poco de eso. Todos vamos a vivir en ese momento de necesito un poco de eso. Pues ahí es dependiendo del momento vital que se encuentre cada persona. Es una buena respuesta esa. Insisto, cada persona es distinta, tiene unas necesidades distintas, tiene un momento vital diferente y aunque trabaje en Binance, puedo decir sin equivocarme que cripto no es para todo el mundo. Muy bien. Es una de las cosas que también entiendo que mucha gente tendrá en la cabeza, que es que las redes sociales dan un altavoz fantástico para muchas cosas, pero muy peligroso para otras. Y en ese sentido, cuando tú das ese mensaje de responsabilidad y creo que es un gran mensaje, ¿no? Es decir, oye, lo que también dentro del mundo cripto se llama do your own research, ¿no? Mira antes de actuar o mira antes de ver un tuit y decir esto se va a ir a no sé qué precio y voy a meterle todos mis ahorros, ¿no? ¿Por qué sucede este fenómeno? Bueno, es interesante porque al final hay un indicador que es bastante utilizado en todos los mercados, que es fear and greed, ¿vale? Miedo y codicia, ¿vale? Y es un indicador que va de 0 a 100, Okay. ¿vale? Entonces, el mercado se mueve entre esos dos estados, ¿vale? Esto no significa que cuando te enfrentas a una inversión, pues tienes que saber dónde estás poniendo el dinero, tienes que informarte en fuentes fiables, recurre a exchanges que estén regulados, como puede ser Binance o como pueden ser otros, trabaja bien qué es lo que crees que va a hacer ese activo en el futuro y luego te posicionas y sobre todo poco a poco y con capital que estés dispuesto a perder y que si lo pierdes no afecte a tu nivel de vida. Hablaremos de esas estrategias de poco a poco, el DCA, algunas estrategias, ¿no? que para los que ya sepan mucho más, evidentemente las conocerán, pero mucha gente en un momento más inicial no conoce, ¿no? Pero cuando vemos también que los medios, y me gustaría como responsable de Binance, pero también como alguien que conoce desde hace muchos años el entorno cripto, cómo los medios han ido cambiando el discurso hacia las criptomonedas, hacia Bitcoin, algo que creo que ya, no sé, yo lo veo así, pero creo que ya ha quedado totalmente atrás es un activo que se utiliza para ocultar cosas o para pagar transacciones del narcotráfico, todo eso. O sea, algo que en un principio era lo que se veía de Bitcoin, ¿no? Que ese discurso ya ha quedado totalmente fuera, según mi parecer, y cuando un presidente de Estados Unidos dice que está a favor de eso ya es como conceptualmente fuera. Cómo también se han ido cambiando esas imágenes o ese imaginario en el entorno de Bitcoin. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues ha sido una evolución y de hecho nosotros en el equipo hay siempre una temática que nos gusta mucho cuando nos ponemos a discutir en brainstormings, es derribando mitos. O sea, ¿qué mito nos va a tocar derribar esta semana? ¿Vale? Entonces sí que es cierto que el mito de que cripto se utiliza para Blanquear dinero. acciones ilícitas. Correcto. Es algo que los datos están ahí y hablan por sí solos. Es decir, alguien que quiera hacer el mal
blockchain y las criptomonedas no es el mejor sitio para hacerlo, porque estamos hablando de sistemas que son abiertos, inmutables y que todo queda registrado. Sí, trazables al 100%. ¿Vale? Entonces, en ese sentido sí que vemos que los números hablan en resultados, en que sí comparamos los casos de fraude en nuestro mercado con la banca tradicional, estamos muy por debajo. Estamos muy por debajo de que representa acciones fraudulentas. Estamos hablando de que en 2022 era el 0,4% y en 2023 es el 0,3%. Mira todo lo que en solamente un año lo que se ha reducido por todas las herramientas que hay, que cada vez eres capaz de detectar mucho más, y que el mundo fiat está cada vez más conectado e intrincado con el mundo blockchain. Digital. ¿Vale? Entonces, al final, nosotros desde Binance eso nos lo tomamos muy en serio, porque la colaboración con las fuerzas del orden, no solamente a nivel local, sino a nivel regional e internacional. O sea, pues este año podemos presumir de que han condecorado a uno de nuestros compañeros del equipo con la Orden del Mérito de la Policía Nacional, siendo un guardia civil. Wow. ¿Vale? Colaboramos con FBI, colaboramos con Interpol. O sea, en ese sentido, yo diría que no es un sitio donde creas que se pueden hacer actividades ilícitas de manera impune. ¿Y eso por qué crees? También la narrativa es muy potente, ¿no? La historia que se cuenta es muy potente, y hablaremos de la historia. Lo hemos apuntado antes, de por qué no se sabe quién creó las cripto, o por qué no se sabe, perdón, quién creó Bitcoin. En este caso, Satoshi Nakamoto, que es el creador de Bitcoin, no sabemos quién es, ni dónde está, ni por qué se ha ocultado eso, ¿no? Pero cuando digo que la narrativa es muy potente, ahora la narrativa es diferente. Y cuando entre a lo mejor un banco y una institución o un país, esa narrativa será totalmente diferente también. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿A quién nos debemos creer? No nos creeremos al influencer de Twitter que dice que ese meme coin va a irse a la luna, ni a otro medio de comunicación a lo mejor que está demonizando lo que se está haciendo en todo ese entorno. ¿Dónde nos ponemos nosotros? Porque al final, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Pues hay un principio que se utiliza mucho dentro de nuestra industria, y yo creo que es un mantra, que es el trust and verify. ¿Vale? Es decir, cualquier fuente de información que tú recibas, verifícala. ¿Vale? Si ya es una fuente de confianza, oye, pues igual no tienes que ponerle tanto énfasis en la verificación, pero por eso es tan importante que tus fuentes de información dentro de nuestro ecosistema provengan de exchanges regulados como puede ser Binance, que vengan de medios especialistas acreditados, que tengan un track record donde noticias que han publicado, informaciones que han puesto en redes sociales, sean verídicas y fidedignas, porque al final estamos hablando de que cripto es un mercado 24/7. Qué maravilla eso. Y un tweet puede mover el mercado. De verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsable con lo que se dice, cómo se dice, porque al final estamos hablando de que la industria tiene que ir creciendo, y tiene que ir creciendo con regulación. MiCA nos va a ayudar mucho en Europa y en España para que los usuarios estén cada vez más protegidos y todos trabajemos dentro del mismo paraguas normativo. O sea, es muy importante las fuentes fiables. Cuando dices que es un mercado de 24/7, me llega a la cabeza todos esos memes, porque también la industria Web3, cripto, etcétera, es una industria muy diferente a la industria financiera tradicional, en la que se ven auténticas locuras, ¿no? Y ves, pues, por ejemplo, el típico meme donde sale un trader antes de cripto que sale como guapísimo, perfecto, delgado, y después de cripto que está hecho polvo, ¿no? Porque ha pasado las penurias arriba abajo. Es como una auténtica montaña rusa. Es como realmente 24/7 ir conduciendo a 200, ¿no? Si lo comparas con la industria financiera tradicional, que tú también has estado
en Londres en un hedge fund que también es una auténtica salvajada, pero es muy diferente, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo comparas tú? Pues el cripto no para, ¿vale? Podemos asociarlo a también que el mercado de FX tampoco para, o cuando para un mercado abre otro, entonces siempre tienes continuidad, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que al final el comportamiento del mercado es un poco fractal, ¿vale? Cuéntame. Que al final, cuando tú analizas una gráfica, tú puedes analizar distintos horizontes temporales, ¿vale? Entonces, el comportamiento y la evolución de un valor, como va siguiendo la psicología del mercado, pues al final, cuando hablamos de volatilidad, pues todos los activos tienen volatilidad. Se ha especulado y se ha hablado mucho respecto de qué volátil es el mercado de las criptomonedas, ¿vale? Si analizamos la volatilidad que tiene el mercado de las criptomonedas y lo comparas con la volatilidad que puede tener las acciones del Nasdaq, sería interesante ver la correlación. Okay. Pero en ese sentido sí que es cierto que desde el punto de vista de inversor, la volatilidad también es algo interesante. ¿Por qué? Porque activos que no están correlados, cuando tú tienes el Bitcoin como una nueva categoría de activo, tienes que ver cómo se comporta respecto al resto de activos de tu cartera. Entonces, históricamente se ha visto que el comportamiento del Bitcoin comparado con el del oro no está muy correlado. O el comportamiento del Bitcoin con la evolución del Nasdaq está correlado, pero tampoco mucho. Okay. Entonces, al final, tú, como gestor de un fondo, quieres tener volatilidad y también quieres tener retorno. Entonces, dentro de estos dos ejes, es interesante estar expuesto, aunque sea un poco, a Bitcoin. Un poco puede ser un 1% de tu cartera. Esa volatilidad que te va a aportar Bitcoin es una volatilidad diferente y de alguna forma es lo que estamos viendo, que es otra de las características que hace que Bitcoin se considere también activo refugio en momentos como los que estamos ahora. En tu trayectoria, no sé si esto me lo puedes decir o no, pero yo te lo pregunto. ¿Cuál es la cartera más grande de Bitcoin que has visto? No he visto ninguna cartera, pero sí que puedes verlo, porque ahora mismo hay un proyecto que lanzamos en el Launchpad, que era ARK Investment o ARKAM, ahora no me acuerdo bien del nombre. Ellos han hecho el traqueo de todas las carteras y algunas las puedo identificar de tal manera que son capaces de ver, por ejemplo, esta semana han publicado los Ethereum o los Bitcoin que tiene Donald Trump, porque han identificado la cartera y eso lo puedes ver. Es un buscador de carteras. Ahora que me lo estás comentando, es una solución que ya existe y que mucha gente utiliza porque Bueno, se supo que el gobierno de Alemania había vendido no sé cuántos Bitcoin justo antes de que empezara todo este rally alcista, ¿no? Y mucha gente decía, si hubieran conservado y lo hubieran vendido ahora, pues a lo mejor tendrían no sé cuántos millones más, ¿no? O sea, sí, a ver, pues voy a romper una lanza ¿A favor de Alemania. Perfecto, Alemania nos encanta. Porque es muy fácil a posteriori decir que cuando vendieron a 52, estando ahora el Bitcoin entre 90 y 100, que no debían de haber hecho eso. Pero al final estamos en lo mismo. Es un activo nuevo. El gobierno tiene unos procesos a la hora de deshacerse de criptomonedas incautadas y ese es el proceso. Si alguien en algún momento decide que lo deben de actualizar porque es un activo diferente, pues creo que ya tienen un ejemplo para ver
¿Cuáles serían los optimizar. siguientes pasos? Claro. Y en ese sentido, ¿cuál es el país que tiene más criptos? Incautadas, te diría de memoria, creo que Estados Unidos. Pero en principio, incautadas sí. Bueno, es algo que además tú decías que Estados Unidos entrará en una compra recurrente de criptos hasta 2000. Son 5 años y si empiezan en 2025, pues hasta 2030. Pero es que Loomis ha ido un paso más allá porque también está sugiriendo vender oro para comprar Bitcoin. ¿Y el señor Warren Buffett qué opina de esto? Pues es una buena pregunta. Si pudiera tener una comida con Warren Buffett, se lo preguntaría. Para un podcast ahí con Warren Buffett te apuntas, ¿no? Estaría genial. Porque ¿qué opina Warren Buffett, el históricamente mejor inversor de la historia, ¿no? O uno de los mejores inversores de la historia? ¿Qué opina de Bitcoin? Pues creo que decía Bitcoin is trash. Sí, ¿no? It's a rat. Pero sí que es cierto que al final veremos qué decisión se va tomando. Creo que las próximas semanas son importantes para la evolución. Sí, el 9 de diciembre. El 9 de diciembre se va a decidir en Microsoft si hacen o incorporan Bitcoin dentro de su tesorería, que eso sería un paso de gigante en la adopción corporativa. E históricamente sí que hemos visto a Warren Buffett entrar a tiempos distintos. Warren Buffett tiene sus tiempos, porque él tiene una manera de invertir, que es el value, y él tiene sus tiempos. Entonces, en ese sentido, tampoco descartaría, porque de hecho Warren Buffett ha estado expuesto a cripto e igual él no lo sabía, porque ha sido inversor de Nubank. ¿Vale? Pero sí que es cierto de una manera muy residual. Entonces, no descartaría que eso pudiera suceder, pero es que nunca se sabe cómo va a evolucionar el mercado, qué decisiones van a tomar los inversores. Eso está un poco en manos del futuro, que no lo sabe nadie. Es apasionante poder hablar de esto y dentro del podcast siempre hablamos de 3 grandes grupos, ¿no? de cosas que nos interesan, ¿no? que es la salud, el dinero y el amor, ¿no? Y en este caso hablamos de dinero. El futuro del dinero pasa por Bitcoin en sí. Y digo esto porque hablemos directamente de cómo se generó Bitcoin. No sabemos quién lo generó, no sabemos qué hay detrás porque no hay nada. Habrá un momento en el que Bitcoin pueda ser con un ordenador cuántico hackeable, que alguien nos pueda robar nuestros Bitcoin. Es decir, yo sé que si compro dólares estoy comprando Estados Unidos, sé que si compro euros estoy comprando Europa y sé cómo está Europa o sé cómo está Estados Unidos, pero no sé cómo está, no sé nada de Bitcoin, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Pues en ese sentido sí que es cierto que Bitcoin es un activo muy superior en ese sentido. Y me explico. La potencia de Bitcoin está en la potencia de los mineros. Toda la capacidad de computación de todos los mineros, si un gobierno quisiese saltarse la seguridad que tiene Bitcoin, no llegarían al 1% de toda la capacidad de cómputo que ya tiene la red de Bitcoin. Un gobierno entero. Un gobierno entero. O sea, es más, si juntas todas las clouds de Amazon Web Service, Google Cloud y Azure, quedarías más o menos en algo parecido. Es decir, que es muchísimo más seguro, digamos. Y el hecho de poder decir todo esto significa que nuestro Bitcoin siempre está a salvo. Y en ese sentido, como Binance,
hay dos opciones de tener tu Bitcoin. Podemos tenerlo contigo o lo puedo tener en mi casa. Efectivamente. Háblame de esto. Pues en ese sentido es importante aquí comentar que una de las filosofías que tenemos dentro de Binance es la transparencia. Y dentro de la transparencia está el concepto de prueba de reservas. Uh-huh. En cualquier momento, en cualquier segundo, vas a poder ver el importe de todas las billeteras de Binance. Es decir, todos los activos de los usuarios están respaldados uno a uno. Binance no tiene deuda con nadie y Binance no hace ningún tipo de operación contra sus usuarios. Es decir, imagínate que yo tengo 50 millones. No los tengo. Y los tengo en un banco. Y tengo 50 millones en Binance. Si yo mañana voy al banco y los quiero retirar al 100%, ¿no podré hacerlo? Sí. ¿En Binance? Sí. 100%. Son tus tokens. Nosotros los custodiamos. Si los quieres, los retiras y son tuyos. Ahora bien, en tu wallet, tú tienes la responsabilidad de custodia. En mi wallet, quieres decir, en mi casa. No, en tu wallet, si hacemos una comparación de una wallet y una caja fuerte, ¿vale? El que tú tengas los tokens en tu wallet significa que tú eres el responsable de la custodia de la clave privada, uh-huh. que en una wallet son 12 palabras. Si esa clave la pierdes, si esa clave se te olvida... Se filtra por... O se filtra, ¿vale? Ese dinero ya no es tuyo. Deja de ser tuyo, ya no es tuyo. Entonces, de alguna manera sí que es cierto que hay que balancear un poco cómo quieres estructurar tus finanzas. También sería una gestión del riesgo en sí. Es decir, confiar en ti o delegar, ¿no?, esa responsabilidad en una institución o en un exchange, ¿no? Correcto. Sí que es cierto que el mundo ha evolucionado mucho en este sentido y ya no es que solamente seas tú la única persona que tenga el acceso a esa clave para poder acceder a tu wallet. Hay soluciones distribuidas también. Entonces, en ese sentido, ahora mismo la industria cada vez va desarrollando más soluciones en este ámbito. Porque, por ejemplo, cuando una persona que tiene una wallet fallece y no le ha dicho a nadie la clave y la tenía en su cabeza... ¿Qué pasa ahí? Pues que esos criptomonedas se han perdido. Y de hecho, de los 21 millones de bitcoins, se estiman que alrededor de 4 o 5 millones están perdidos. Qué locura. Claro, eso es ya a fondo adiós. Bueno, al final, otra forma de verlo sería que es tu contribución para que el Bitcoin valga más. Gracias, abuelo. ¿No? O quien sea. Bueno, sí, claro, evidentemente. Yo creo que también tecnológicamente estamos avanzando tanto que yo recuerdo cuando, no 2011, pero mucho después, poder comprar un Bitcoin era mucho más difícil que lo que es ahora. O sea, la exposición al activo era una barrera de entrada ya de usabilidad, de poderlo hacer de una forma fácil, ¿no? ¿Esa tú crees que es una de las barreras también de la adopción masiva? ¿La facilidad de uso? Yo creo que ya estamos, y de hecho nosotros en Binance ponemos mucho foco en hacerlo fácil. De hecho, la primera experiencia que tienes con la aplicación de Binance es un formato que le llamamos el Lite, que es mucho más simplificado para que todo sea con un clic. O sea, para que si tú quieres comprar Bitcoin, pulses en un botón de comprar, ya selecciones el criptoactivo que quieres comprar, si ya quieres con tu tarjeta de crédito, con tarjeta de crédito, y ya está. Claro, es que yo creo que también para el gran público masivo entrar en un sitio donde ve
un order book donde ve unas verde-rojo gráficos arriba, no es una experiencia donde me meto en la Caixa o en el Banco Santander y hago una transferencia a mi madre, ¿no? Claro, a ver, sí que es cierto que al final, y esto a nosotros en Binance nos pasa porque nacimos en 2017 por un equipo de traders y Binance tiene la mentalidad de desarrollar tecnología de traders para traders. Ok. ¿Vale? Entonces, en ese sentido... A un nivel no tan usuario, sino ya un poco más avanzado. Claro, a un nivel de que de que no necesitas la app ni la web para comprar. Te puedes conectar a la API. Y desde tu ordenador lo programas y desde Binance lo puedes hacer. O sea, es decir, el interfaz con el que te comunicas con Binance como plataforma tecnológica tiene muchas formas de poder interactuar con la plataforma. Entonces nosotros pensamos en todos esos usuarios, desde la persona que, esto de Bitcoin, ¿qué es? He visto Binance en el anuncio del metro en Moncloa, voy a mirar, compro 10 euros de Bitcoin. Ese es un tipo de usuario. Tenemos otro tipo de usuario que es, oye, yo gano porque soy un profesional, tengo mi fondo de reserva y creo que con esto puedo empezar a entrar, y como ya tengo experiencia porque he comprado, tengo acciones de Apple, tengo acciones de Santander, ¿vale? Pues voy a incorporarme dentro de cripto con esta forma. Y para eso tenemos la versión Pro. ¿Vale? Luego ya, si nos metemos más en otro tipo de soluciones mucho más avanzadas, de algoritmos cuantitativos, pues tienes la API. O sea, tú programas tu algoritmo pues con Python, con C, C++, coges tus claves para conectarte a la API de Binance y das tus órdenes de compra, tus órdenes de venta, y puedes hacer incluso tenemos clientes que hacen trading en alta frecuencia. Que eso es sin parar. Milisegundos. Javi, ¿llegamos tarde si aún no hemos entrado? Nunca es tarde. De hecho, hay alguien que dice que cada uno paga el precio de Bitcoin que se merece. Me encanta, tío. Me encanta. Dime un precio que hayas pagado tú. No veo el precio. Tío, o sea, sabe todas, ¿eh? No le pillo en ninguna, ¿eh? Vale, pues algún día que te hayas despistado y hayas visto el precio más barato en el que he comprado Bitcoin fue... Yo entré en Bitcoin en 2021. Yo creo que... Pero muy poco. O sea, residual. Residual. ¿Y tú lo ves... ¿Tú tienes hijos? No que yo sepa. Vale. ¿Lo ves como un activo de generacional wealth, ¿no? Absolutamente. En ese sentido, es la mentalidad que hablamos siempre de largo plazo. O sea, te tienes que plantear una inversión en Bitcoin. Si realmente tienes convicción, tienes que tener un horizonte temporal de décadas. ¿Décadas? Bueno, al final, 14 años de Bitcoin. En 14 años el Bitcoin, pues ahora mismo estamos en estos precios, pero al final también está ¿es Bitcoin quien se aprecia o es fiat que se deprecia? El dólar que se va a la mierda. Porque al final lo podemos ver que es curioso porque los all-time highs... Un Bitcoin siempre es un Bitcoin, ¿no? Efectivamente, un Bitcoin siempre es un Bitcoin, y los all-time highs dependen de la moneda. O sea, cuando es all-time high en dólar, no tiene por qué ser all-time high en los yenes. Y lo mismo en los euros y lo mismo en las distintas monedas fiat que existen. Porque al final el valor que ahora mismo tiene Bitcoin como activo refugio justamente es ese, el de preservar valor en momentos de incertidumbre. Pues voy al activo más escaso
que es el oro digital, y de hecho lo hemos visto en la guerra de Ucrania. Si tú te vas de Ucrania a otro país y tienes oro, que te vas a llevar el oro y en la aduana. Entonces, en ese sentido sí que hemos visto que las criptomonedas, en su esencia digital, tienen esa portabilidad que el oro no tiene. Ujú. Y ya solamente por ese aspecto ya es superior. Pero subo la apuesta, porque este año, por primera vez, el Bitcoin es más escaso que el oro. Porque el supply del Bitcoin es menor que el del oro. De hecho, el fin de semana pasado, China ha descubierto no sé cuántas toneladas de oro. Eso no va a pasar con los 21 millones de Bitcoins. Cago en la puta, más FOMO en mi cabeza. Es que claro, o sea, piense lo que piense, es como, otra vez, el risk-reward. Es más riesgo no tener que tener Bitcoin. Yo diría que ahora mismo el riesgo es no tener Bitcoin. ¿Y por qué hacemos esta argumentación? Pues precisamente porque si los estados van a incorporar el Bitcoin dentro de sus activos de reserva, las empresas corporate están incorporando en su tesorería el Bitcoin como complemento al fiat. Estamos viendo que incluso hay países que utilizan el Bitcoin como moneda de curso legal. El Salvador. Por ejemplo. Entonces, y luego sí que es cierto que hay un componente diferente de Bitcoin respecto a otras tecnologías, porque por primera vez el inversor retail se ha adelantado a los gobiernos y al corporate. Esto no había pasado antes. Porque yo me acuerdo cuando tenía el email, mis profesores de la universidad tenían el email desde hace muchísimo tiempo antes. Claro. ¿Vale? Ahora no. Y ese es el futuro es digital. Las criptomonedas son digitales y Bitcoin precisamente ha venido para ofrecer un futuro financiero mucho más independiente a las personas. Y esa independencia, ¿cómo el Estado le establece una taxación? ¿Cómo lo que nosotros tenemos en el banco puede ser algo que el Estado sepa o que, ¿no? Que todo el mundo tiene de una forma mucho más regulada, pero en este caso está totalmente desregulado o no? Es decir, el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores sabe cómo funciona todo esto. Pues en ese sentido la regulación es muy útil y muy necesaria. Por eso todo lo que tiene que ver con los procesos de KYC, de conocer a tu cliente, son tan importantes en cualquier exchange regulado. Porque cuando tú tienes el hecho de que tú tengas un Bitcoin o quien tenga un Bitcoin, pues oye, que el Estado lo sepa, pues forma parte de las reglas del juego en el que hemos estado hasta ahora. Uh-huh. Porque existe una obligación. Y en ese sentido, la regulación va hacia una regulación también global en esto, o hay sitios donde es diferente. O sea, ¿España en qué punto está? O sea, pues ese es un punto muy interesante, porque de hecho el G20 ¿sí? se ha puesto de acuerdo en esto. Se ha puesto de acuerdo a la hora de cómo tratar los criptoactivos desde un punto de vista global. Ok. Y ese es un punto también, otra pieza en
en el puzzle para que todo vaya hacia adelante. Claro, porque al final es eso lo que hace que la industria, cuando una industria se regula, también la legitima. Si te regulan, ergo existes. Ya. Entonces, creo que eso forma parte también de cómo vamos evolucionando como industria, y es muy relevante, no solamente para los que estamos dentro, sino para los que quieran entrar y para los que participan, que estemos en un entorno regulado. Claro, 100%. Yo creo que eso es algo capital. Porque da seguridad, porque da transparencia, porque Pues establece unas reglas del juego. y el usuario está protegido. Claro, claro. Vamos a hablar de esa figura de Satoshi Nakamoto. No sabemos quién es. Tú no sabes quién es. Y si fuera, no te lo diría. No se sabe. No. Y no se debería saber. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que saberse? ¿Se sabe quién inventó la rueda? Bueno, no. ¿Se sabe quién inventó el fuego? No. Porque tiene que saber quién es Satoshi Nakamoto. Bueno, no lo sé. Pero podría saberse. Si no se sabe es porque a lo mejor tiene algo que ocultar o porque... No. De hecho... ¿Pues está vivo? ¿Está muerto? No se sabe. Están muertos. Claro, puede ser. No se sabe. Entonces, sí que es cierto que a medida que el Bitcoin vaya incrementándose el valor, un Bitcoin está dividido en 100 millones de satoshis. ¿Vale? Por lo que puede llegar un momento, dentro de no sé cuántos años, no sabemos cuántas décadas, vamos a ponernos en el 2080, ¿vale? Si en el 2080 hay modelos que predicen que el Bitcoin puede valer 100 millones, pues ya no vas a hablar de Bitcoins, vas a hablar de satoshis. Claro. Porque la gente ya lo tendrá Bitcoin. Y si un satoshi es $1, es porque el Bitcoin vale 100 millones. Qué barbaridad. Pero insisto, que un Bitcoin valga, ahora mismo el precio está entre los 92, 95 mil euros, no significa que tienes que tener 95 mil euros. Puedes comprar 10 euros de Bitcoin, porque el Bitcoin se puede fraccionar. Que eso tampoco hay mucha gente que no lo sabe. No, claro, y de alguna manera en las finanzas tradicionales, en las acciones, esto está solucionado con los splits. Cuando una acción empieza a subir, un Google, que de repente una acción de Google cuesta 2.000, split de 1 a 10, de repente 200. ¿Vale? Existe siempre un efecto psicológico. Porque de hecho, el efecto psicológico de los 100.000. ¿Por qué 100.000? Es psicológico. Pero sí que es un efecto de que cuando se llegue, que eso sí que se va a llegar. No lo sabemos. Todo apunta. No lo sabemos. Vale. Pero 100.000 es porque los humanos nos gustan los números redondos. Y vender. O comprar. Sí, totalmente. Claro. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Y discutimos del precio. A ver si llega... ¿Habrá pasado los 100.000? Yo creo que cuando nos volvamos a ver habrá pasado los 100.000. Es que no lo sabemos. Es que es que el futuro no lo sabe nadie. Y de hecho, este tipo de barreras de números redondos ya ha sucedido. O sea, si se ha llegado a casi 100.000, se ha pasado por 10.000, por 20.000, por 50.000. Entonces, sí que es cierto que, bueno, que el mercado evoluciona. Bitcoin tampoco es ajeno a lo que sucede en el mundo. Claro. Y de hecho, el que se pueda comerciar en tiempo real 24/7 hace que sea muy susceptible a lo que está sucediendo en el mundo. Efectivamente. Y reacciona mucho antes que los mercados tradicionales, porque si de repente hay un misil que se manda de un país a otro en un fin de semana, en un fin de semana vas a ver el efecto en Bitcoin. En el resto de los mercados te tienes que esperar a que abran. Ya.
por ahora. ¿Qué puede cambiar eso? Hombre, si Bitcoin ya está Ya. y las cripto están abriendo el camino para que Claro. se pueda comerciar 24/7, pues tampoco es descartable que en los próximos 5 o 10 años esto acabe llegando al resto de los mercados. No vamos a hablar de precio, hablemos de usuarios. ¿Tú crees que en 5 o 10 años Binance, por ejemplo, en España puede ser algo mucho más masivo, una escala de crecimiento? ¿Cuánto va creciendo al año? ¿Lo tienes medido? Por la cuenta que me tiene. Bueno, suponía, pero digo... Pero en ese sentido sí que te podemos dar cifras de... A día de hoy estamos en Binance Global 242 millones de usuarios. Joder. ¿Vale? Si los usuarios de Binance fuesen un país, rankearía muy alto. ¿Vale? Uh-huh. Pero en ese sentido, los primeros 100 millones de usuarios tardamos 5 años. ¿Vale? Los segundos 100 millones de usuarios, 25 meses. Entonces, es lo que pasa con las tecnologías, que funcionan en curva. Y ahora mismo justamente estamos cruzando el umbral que separa los early adopters de la adopción masiva. Wow. Y lo estamos viendo, te puedo dar un dato de esta semana. Dámelo. Y en Binance se ha movido en trading volume desde octubre hasta noviembre un 10% más que en el Nasdaq. Qué bestia. Y todo esto, la previsión también es que vaya siendo aún mucho más ese volumen y el volumen vaya creciendo. Al final es lo que tiene la adopción masiva y ahí juega un papel fundamental, al menos en Europa y en España, MiCA. Uh-huh. ¿Vale? Porque para gente que no entienda, MiCA es el entorno regulatorio que habrá del mercado cripto, ¿no? Eso es el mercado de criptoactivos, ¿vale? Okay. Que es el nombre que tiene desde el punto de vista regulatorio, son criptoactivos. Uh-huh. Entonces, no solamente los exchanges de cripto que estamos regulados, sino que también otros players de la industria como los bancos, que ya lo hemos visto con los ETFs, que tienen también incluso otra forma de vender Bitcoin. Al final, creo que estamos entrando en un círculo virtuoso donde todos nos retroalimentamos, uh-huh. precisamente porque estamos hablando de lo que viene a ser el activo digital más escaso de la historia. Michael Saylor, que hablabas tú antes de MicroStrategy, hablaba de tener la oportunidad de tener un bloque de piedra de Manhattan cuando se descubrió América, ¿no? Y tener en ese momento, comprar una parte de Manhattan y tenerla ahora, ¿no? ¿Cuánto podría valer eso, ¿no? La escasez que es eso, el dinero que podría, pues él lo asemeja para que tengamos una imagen mental del valor que puede tener Bitcoin. Tú, estos personajes o estas personas, estos inversores, Michael Saylor, Cathie Wood, Ron Paul, grandes inversores que han estado haciendo muchísimo dinero en toda su vida. Recuerdo a Michael Saylor verle diciendo invierte en Apple cuando Apple no era nada y ahora es lo que es. Son gente que tienen skin in the game, que tienen un track record también de todo lo que han hecho en su vida. ¿Crees que está bien fijarse, escucharles, valorar su discurso o es anecdótico? En ese sentido, siempre tomando con cautela las afirmaciones, pero sí que es cierto que cuando tienes a inversores profesionales que se dedican a ello, que están formados, uh-huh. que creen en el activo, que tienen una narrativa, que tienen un research por detrás, que tienen un equipo que le sustenta, es interesante escuchar lo que dicen, porque al final sí que es cierto que también son capaces de mover el mercado, uh-huh. ¿vale? Entonces, son voces autorizadas. Javi, es un placer hablar contigo.
Me ha gustado mucho que hayas venido, que nos hayas contado tu visión, la visión también de la empresa que representas, de Binance, que hayas participado en este podcast, que es la primera vez que abrimos este tema de Bitcoin y de las criptomonedas, pero creo que es un tema que a mí me interesa a mi audiencia, y creo que además es algo ya no solo desde un punto de vista de nicho financiero, sino de algo también social, ¿no? Y de un despertar social cuando vienen este tipo de mercados que está en la calle, ¿no? Por eso creo que también ahora muchísima gente querrá saber mucho más, muchísima gente querrá preguntar, querrá informarse, y es interesante que en podcast de estos también la gente pueda verlo. ¿Cómo le dirías tú a alguien que a lo mejor no tiene ni idea de por dónde tiene que empezar o hacer o abrir un poco los ojos en ese sentido? Pues que empiece poco a poco. Lo primero es que se eduque, que sepa pues esta industria, que es la industria del blockchain, que es blockchain, que es Bitcoin, que se eduque cómo funciona, que sepa también, voy a invertir, qué formas hay de invertir, que invierta poco a poco, porque al final nadie sabe el futuro y por lo tanto hacer un timing del mercado preciso es imposible, ¿vale? O al menos no es la estrategia correcta. Entonces, en ese sentido, simplificándolo mucho, lo importante es que empieces poco a poco la estrategia de dollar cost averaging, que es hacer compras recurrentes periódicas del mismo importe sin mirar el precio. Lo que hace justamente es aprovechar esa volatilidad y tener un precio medio acorde a cómo está evolucionando el mercado. Es decir, cada viernes a las 5 compro 100. Por ejemplo. Compro 5. Efectivamente. Compro 100.000. Compro lo que quiera. Entonces, si hacemos una simulación sabiendo que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, si hubieses invertido todos los meses en comprando Bitcoin versus comprado todos los meses el índice del SP500, que son las 500 empresas con mayor capitalización de Estados Unidos, habrías tenido un 55% de retorno en Bitcoin y un 34% de retorno en el SP500. No hay más que decir. Javi, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Ha sido un placer. Espero repetir esta charla en otro momento, que hayamos superado los 100.000 y quién sabe, que estemos en otra situación, que lo expliquéis así de bien y seáis así también francos y cristalinos en el mensaje. Gracias por venir. To the moon. To the moon.